muy articulada. También muy articulada con la ciudadanía que respondió de manera excelente. El pueblo ecuatoriano se movilizó solidariamente ante esta catástrofe nacional. Y a su vez, la respuesta de algunos gobiernos, por ejemplo, el primer gobierno que brindó apoyo con rescatistas, hizo un conjunto de viajes aéreos a Ecuador con materiales médicos y rescatistas, fue el gobierno de Venezuela, por lo cual nosotros estamos muy gratos con los hermanos venezolanos, pero también otros gobiernos como México, Colombia, Chile, entre otros, han asistido al Ecuador. La respuesta ha sido muy articulada, muy rápida, y por eso esto ha significado el rescate pronto de esas víctimas. La tarea de rescate continúa, va a continuar una semana más, porque es prudencial hacerlo, pero ahora, como dice el presidente, lo que toca es una doble tarea. En primer lugar, la reconstrucción de la infraestructura, pero también la producción que ha sido paralizada. Por ejemplo, el área de turismo ha sido totalmente afectada, porque es la costa. El Ecuador tiene 1.562 kilómetros de costa, fuera de Galápagos, y ahí están los balnearios. Entonces, afecta directamente a la visita de turistas. Afecta directamente a este sector costanero del turismo, y bueno, todo lo que significa producción que es paralizada por la infraestructura que se ha destruido. En ese sentido, pues las tareas que vienen son de largo alcance y durarán algunos años, y para ello se requiere, como ya está haciéndose, la solidaridad internacional. El Ecuador ha recibido apoyos de organismos financieros latinoamericanos. Lamentablemente todavía no tenemos un fuerte Banco del Sur, que justamente este fin de semana del terremoto se iba a constituir en Quito, en el contexto de la reunión cumbre de UNASUR, donde Venezuela iba a recibir la presidencia pro tempore de UNASUR. De tal manera que esa es la condición actual, y esperemos que efectivamente las medidas tomadas por el presidente Correa en el orden económico, que son un impuesto solidario de 2% adicional del IVA, a excepción de alimentos y medicinas, impuestos sobre ingresos personales. Las personas que ganan más de $1.000 mensuales pagarán un día de trabajo, las que ganan más de 2.000 serán afectadas así durante 2 meses, hasta los que ganan $5.000 en adelante durante 5 meses. También un incremento del 1% sobre aquellos que tienen propiedades de más de $1 millón, y un conjunto de medidas que son redistributivas en lo fiscal. En esto, pues indudablemente hay que esperar para ver cómo los afectados potenciales reaccionan. Por el momento la respuesta ha sido, de lo que se ha podido medir en la opinión pública, un 40% de la población también está de acuerdo con estas medidas económicas. Embajador, tomando en cuenta lo político, que siempre es interesante, saca partido la oposición en Ecuador de estas medidas que ha dicho durante toda esta semana, estas medidas económicas ya anunciadas por el presidente Correa, ¿han tenido un rechazo de los principales voceros de la oposición ecuatoriana o cuál ha sido la reacción de ellos? No, yo pienso que ellos se han dado cuenta de que la respuesta ciudadana fue tan masivamente de apoyo a lo que el gobierno venía haciendo, lo cual demuestra que el sector público estatal tiene total legitimación en el Ecuador. La población ecuatoriana apoyó las medidas, vio al presidente ponerse a la cabeza de todos los operativos que se estaban realizando, y por lo tanto se reconoció por parte de los ojos públicos en el Ecuador que había un sector público estatal muy legitimado. Entonces, durante 5 días no dijeron nada. Ahora, con las medidas económicas, han hecho que otros hablen por ellos. Curiosamente, una ultraizquierda en el Ecuador es la que ahora está diciendo algo de protesta, pero no son significativas las propuestas que están haciendo, porque que el presidente no tenga avión presidencial, bueno, eso es una tontería, que el presidente no tenga cómo viajar, o que no haga sus sabatinas informativas para disque ahorrar una cantidad de dinero y que lo ponga a uso de los damnificados.
No hay ninguna respuesta coherente en la oposición y tampoco en la oposición de la ultraizquierda que existe en el Ecuador. Estamos hablando de cuántas personas que quedaron damnificadas, embajador. Bueno, son alrededor de 25.000. El Ecuador tiene 13 millones y medio de habitantes en territorio nacional y 1 millón afuera, de tal manera que estamos hablando, por ejemplo, si comparamos con Venezuela, algo así como si 80.000 habitantes en Venezuela en un momento dado se quedan como damnificados, sin casa, sin servicios de ninguna naturaleza y tienen que ser movilizados y situados en otro sitio para que recomiencen su vida cotidiana. Es una cuestión considerable, pero no es algo que no se pueda manejar. Esta crisis producida por el sismo ha demostrado que el gobierno ecuatoriano ha modernizado al Estado, lo ha capacitado y lo ha preparado para enfrentar una crisis como la que se dio. Esa es una de las lecciones evidentes y una muestra de lo que se puede hacer. Inclusive el presidente Correa ha planteado que a nivel de los países andinos se construya este sistema nacional de gestión de riesgos que se implementó desde el 2008 en el Ecuador y que significa una articulación del centro con la periferia, del gobierno central con todos los municipios del país y también en cada provincia se puedan crear mecanismos técnicos, educativos, de difusión pronta para dar respuesta ante un riesgo. Y esto fue muy efectivo en esta ocasión en el Ecuador. Embajador, tenemos que hacer la pausa, pero nos gustaría saber exactamente cómo se está atendiendo a estas personas, los damnificados, cuáles son las condiciones